Agradecemos a la Universidad Anáhuac, quien es nuestro anfitrión este día, como ya dije, al doctor Ruy Gabarrón. Esperemos que vengan y se presenten más eventos de este tipo o de cualquier otro con mi alma mater, que es la Universidad Anáhuac. Por supuesto, se encuentra nuestro presidente, el licenciado Gil Apoy, a quien le doy el uso de la voz para que nos dé el siguiente mensaje. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, como lo acaba de comentar nuestra querida moderadora, la notaria Ruth Archer, estamos muy contentos en el Colegio de Notarios por coparticipar ahora en esta videoconferencia, webinar, con la Universidad Anáhuac, con la Escuela de Derecho, dignamente representada por el doctor Ruy Gabarrón, quien está aquí con nosotros en esta transmisión. Y como ha sido una de las constantes del actual Consejo Directivo, es buscar que el conocimiento y la labor académica del colegio no se detenga aún ante estas adversas circunstancias que se nos han presentado a partir del mes de marzo prácticamente, con las medidas de aislamiento social y todas las que ya conocemos y aplicamos para tratar de evitar la propagación de este virus que nos ha trastornado muchas actividades, pero al mismo tiempo nos ha servido para desarrollar nuevas ideas y buscar nuevos canales de comunicación. En esta ocasión tendremos la participación de 3 notarios del estado de Veracruz, brillantes notarios con tradición notarial, gente que se ha formado en las notarías, estudiando, practicando y que ponen en alto el nombre del notariado veracruzano, como muchos otros de los colegas que también integran nuestro querido colegio. Pues bueno, no abuso más en el uso de la palabra. Agradezco nuevamente a todos ustedes por estar presentes, por dedicarnos este tiempo, y a la Universidad de Anáhuac por ser con el Colegio de Notarios copartícipes en estas actividades académicas. Por favor, doctor Ruy Gabarrón, háganos el honor de dirigirnos algunas palabras. No te escuchamos, Ruy. No escucho. Muchas gracias a los presidentes y a nuestra querida maestra de la Escuela de Derecho, Ruth. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, probando. ¿Se escucha ahí? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Es algo con internet, parece. Estoy siendo víctima de la tecnología. Bueno, pues muchas gracias al notario presidente del Colegio de Notarios de Veracruz, a la maestra Ruth Archer, que es nuestra profesora en la Escuela de Derecho y egresada. Me da mucho gusto saludarlos. Solamente muy brevemente, pues agradecer al Colegio de Notarios, bueno, a ustedes la iniciativa de colaborar con nosotros para poder hacer este tipo de eventos. Es el segundo que realizamos. Tuvo mucho éxito, al parecer, el evento pasado, y todavía la siguiente semana tendremos otro webinar también con temas notariales. Nosotros somos los agradecidos. A nombre del rector de la Universidad Anáhuac, el doctor Luis Linares Romero, les doy las gracias. El rector sabe que la Escuela de Derecho tiene muy buena relación con el Colegio de Notarios. Varios de ustedes han dado charlas con nosotros, cursos cortos, seminarios, congresos, etcétera, y estamos muy agradecidos. Sin más, pues nada más que comentarles que las puertas de la Escuela de Derecho están abiertas para todos ustedes. Veo algunos que son egresados de nosotros. Veo a Abraham Olmedo, a Yolanda, a mi querida exmaestra Caguas, etcétera. Me da muchísimo gusto verles. Y bueno, estamos con las puertas abiertas, y que no sea la última vez que hagamos ese tipo de eventos. Cuando se pueda hacer físicamente, pues también están las puertas abiertas. ¿Okay? Muchas gracias, notario presidente. Muchas gracias a la maestra Ruth, y quedo a sus órdenes. Yo voy a estar atento. Disfruten de este ejercicio. Ha tenido mucha convocatoria.
Son 99 personas conectadas en este momento, así que podemos decir que hubo ya éxito al inicio de esto y les deseo lo mejor. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias, Rudy. Claro que sí, bueno, pues tomando aquí el uso de la voz, voy a proceder a decirles cómo será la dinámica para este webinar. Cada uno de los notarios que están participando nos van a hablar sobre una reforma en específico y de esa forma entre ellos establecerán un diálogo y una plática, ¿no? Una charla entre ellos para hacerlo de una forma muy amena. Bueno, al menos muy interesante, por supuesto. Cada uno de ustedes podrá ir haciendo sus preguntas o sus participaciones en el chat de esta misma plataforma. Y las preguntas serán contestadas al final, para que también puedan ellos llevar, ¿no? su plática de una forma ordenada. Me permito, por lo tanto, sin más preámbulo ya, presentar a nuestros ponentes en este día. Primero tenemos al licenciado Joaquín Tiburcio Galicia, quien es titular de la notaría número 17 de la ciudad y puerto de Veracruz y, por supuesto, además, nuestro vicepresidente del Consejo Directivo. Saludos a todos. La verdad estamos muy emocionados porque con el uso de esta tenemos ahora estamos acercándonos precisamente a los colegas y grandes amigos de todo el estado de Veracruz. Aprovecho el comercial y el momento para invitarlos a que se inscriban en el curso de actualización notarial. De verdad que estamos en esta curva de aprendizaje y nos esmeramos con mucho esfuerzo para lograr los mejores servicios, para que ustedes se encuentren contentos y échenle ganas precisamente en el curso de actualización. El Consejo Directivo ha aprendido el año pasado la preceptoría y esperemos que próximamente en octubre, noviembre se vuelva a repetir, nos den chance y ojalá pues todos hagan con excelentes calificaciones para que puedan participar. Muchas gracias y que adelante. Muy bien. Gracias, gracias Joaquín. Tenemos también al licenciado Jaime Cerdán Hierro, quien es titular de la notaría número 25 de la ciudad y puerto de Veracruz y nuestro secretario del Consejo Directivo. Jaime. Es penoso. ¿Ahí me oyen? Ahí te oímos. Sí. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues yo no soy tan rollero como nuestro vicepresidente, así que sea el uso de la voz otra vez, Ruth, por favor. ¿Qué pasó, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora también al licenciado Daniel Cordero Gálvez. Licenciado Daniel Cordero es titular de la notaría número 16 de la ciudad de Orizaba con residencia en Nogales y también es nuestro vocal de asuntos legislativos del Consejo Directivo del Colegio de Notarios. Dani. Está desconectado tu micrófono, Dani. Conecta tu micrófono, Dani, en la aplicación. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan ya? Sí, ya. Perdón. Todos estamos aprendiendo con estas nuevas disposiciones y formas de transmitir. Pero bueno, decía yo que muy contento, muy agradecido por esta oportunidad, por esta nueva experiencia y por este ejercicio. Pues bueno, cuando dijo el presidente Johan que éramos brillantes notarios, no sé si me dolía mucho la cara para limpiármela. Yo creo que eso se refería por el efecto de la cámara. Pero bueno, aquí estamos listos ya para platicar con ustedes y atentos a lo que siga. Ruth, muchas gracias por la presentación. Joaquín y Jaime, un placer compartir con ustedes este espacio y pues estamos listos. Pues bien, muchas gracias. Gracias, Daniel. Contigo vamos a iniciar. Precisamente. ¿Me escuchan?
¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, gracias, gracias. Sí, ¿No? se escucha bien. Gracias. Entonces, continúo diciendo que precisamente, Daniel, contigo vamos a empezar y te pido que nos comentes sobre las generalidades de estas reformas, que nos comentes tú como vocal de asuntos legislativos, de en dónde estamos parados o de qué se trata todo esto. Gracias. Muchas gracias. Les suplico, por favor, que si no me escuchan o me escuchan muy bajo, me lo hagan saber para estar atentos y ahí buscar aquí las mejores técnicas que este asunto requiere. Pues bueno, nuevamente, gracias a todos. Y pues bueno, déjenme comentarles rápidamente cómo se origina este tema y por qué hoy estamos aquí platicando sobre este asunto. Resulta que desde el primer día que tomamos posesión de la vocalía de proyectos legislativos, nuestro presidente nos marcó la pauta en el trabajo que tenía que realizarse durante su gestión. Y pues bueno, encargándose del tema que a mí me compete, me dijo: Daniel, hay que trabajar en temas legislativos. Entonces, siguiendo instrucciones, lo único que hice fue abocarme a investigar, a checar qué es lo que había relacionado precisamente con el tema legislativo y relacionado con el ambiente notarial o con el medio notarial. Y pues resulta que, pues checando, la única base que teníamos de referencia era precisamente pues el Congreso del Estado, porque pues es la estufa legislativa y es donde se prepara precisamente todo lo relacionado para lo que va a incidir en nuestra función. Entonces, siguiendo instrucciones expresas de mi presidente, me aboqué a la investigación y así detecté en primera instancia que lo único que formalmente había presentado relacionado con el gremio notarial, pues era esa iniciativa con decreto de proyecto de la ley del notariado, que fue el 7 de agosto del año 2018. Y pues bueno, le comenté: oye, el único que hay es esto, y pues bueno, ¿qué más hay? Y pues ya me dejó una tarea ahí un poco importante que atender, y checando, me puse a investigar, pues desde luego todo lo relacionado que había con la materia civil. Y así fue entonces que, pues con los buenos oficios del presidente, nos abocamos precisamente a checar qué es lo que había en el Congreso del Estado o de reformas presentadas en materia civil y sobre todo que tuvieran relación con la materia notarial. Afortunadamente, como ya dije, por la buena intervención, buenos oficios del presidente, me hicieron llegar una serie de documentos precisamente en donde fueron presentadas varias iniciativas a la 63ª legislatura, a la 64ª y a la 5ª. Y pues bueno, ahí encontré una serie de disposiciones civiles que, si bien es cierto no tenían que ver con la función notarial, pues algunas de manera indirecta repercutían precisamente en nuestra actividad. Y así encontré actividades relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el concubinato, seudónimos que ocupaban determinadas personas, propuestas relacionadas con los nombres de hijos, con alimentos, con personas, patrimonio familiar, violencia familiar, sociedad conyugal, algo interesante que fue el arrendamiento inmobiliario y desde luego también lo de la imprevisión de los contratos. Pues bueno, me puse a investigar porque pareciera que no, pero sí estamos chambeando ahí en el Consejo, porque bueno, a veces se trabaja detrás de todo lo que se ve de primera instancia. Y pues bueno, analizando esas reformas, nos pusimos a checarlas ahí en el Consejo y verificamos que eran muy pocas las que estaban relacionadas precisamente con el gremio notarial. Eran mínimas. Y pues bueno, nadie puede negar que hoy en día el derecho civil, de pasar pues de esa concepción tradicional que se le tiene de un derecho estático, inmóvil, pues el derecho civil últimamente se ha tornado de una manera distinta, ¿no? Si podemos analizar de los últimos años para acá, ha habido muchas propuestas, iniciativas, unas han prosperado, otras no, y pues bueno, finalmente el derecho civil se ha puesto muy dinámico, se ha movilizado demasiado, sobre todo en temas como personas, como familias, como menores, como discapacitados. Y hoy debemos mucho a ese movimiento en la materia civil, desde luego que a los tratados que nuestro país firma a nivel internacional y que, como ya lo hemos hecho saber allá al gremio de nuestro estado, pues han tenido repercusiones en ciertas materias. Bueno, entonces esto va de la mano con lo que vamos a ver, porque precisamente el notariado, y eso me lo decía todos ahí en el consejo: oye, Daniel, pues entonces hay que ver algo, porque el notariado no puede estar exento o no puede ser indiferente a esto que está sucediendo, y sobre todo en otras latitudes del país, y en el mismo país, en otras entidades federativas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a verificar, y así fue como empezamos a checar, pues ya derecho vigente, aplicable en otros estados,
en otros países relacionado con la función notarial, lo que llamamos el derecho comparado. Y empezamos a verificar qué figuras jurídicas del derecho civil novedosos para nuestro Estado en su aplicación, tal vez no en su estudio, tal vez no en su propuesta, pero en su aplicación, pues pudieran funcionar para la materia notarial. Y entonces, derivado de ese tema, pues la verdad, todos ahí en el consejo se pusieron a chambear y empezamos a elaborar una especie de proyecto que, pues, finalmente se les dio a saber a ustedes por medio de una circular, que fue la circular 1620, si no mal recuerdo, en febrero, y posteriormente en la circular 1920 les mandamos ya a ustedes el compendio de las reformas que se habían estructurado. Y si recordarán, pues algunos de los temas que precisamente fueron señalados en esa circular fue el divorcio ante notario, la tutela cautelar, el derecho de superficie, hipoteca inversa, vigencia de los poderes, algo relacionado con los avisos preventivos, lo relativo a las cuestiones testamentarias, a los testigos en los testamentos, entre otros temas más. Pues bueno, la verdad, ahí pues todos en el Consejo colaboramos para preparar este paquete, vamos a ponerle así, de reformas a iniciativa. Y fue un ejercicio que se fue estructurando y cabe aquí el comentario que afortunadamente hemos contado ahí con el apoyo pues tanto de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, el Archivo General de Notarías por conducto de su director, maestro David Jiménez, a quien espero que nos esté viendo y le mandamos un saludo, también con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, ahí con el apoyo del Secretario de Gobierno, ingeniero de Cisneros, y con la Consejería Jurídica del Gobernador, con quien nos hemos, pues más o menos platicado sobre este tema, ¿no? La verdad, debo comentar que este proyecto que se envió, finalmente, o este paquete de reformas que se envió en proyecto, pues yo como vocal de proyectos legislativos recibí los comentarios, observaciones, sugerencias y hasta críticas de algunos colegas que la verdad abonaron o están abonando para este tema. Digo, ya agradezco a José Antonio Márquez, a Antonio Andrés Vázquez, a Joe Fernando Cárdenas, a Eduardo Páez, a Miguel Montiel, a Adrián Aguirre, que, pues bueno, ahí nos están haciendo ciertas observaciones ya sobre este proyecto que se había mejorado y otros puntos más que, pues bueno, ellos consideran deberían tomarse en cuenta, ¿no? Pues bueno, finalmente todo esto quiero que sepan que a pesar de que ya presentamos este primer proyecto, a pesar de que ya se estructuró, ya se dijo que era una propuesta general, pues no me van a poder negar ustedes que últimamente hemos vivido ciertas épocas que nos hacen pues repensar, que nos hacen tal vez reorganizar y checar figuras que probablemente sea necesario pues nuevamente atender. Entonces, pues Ruth, contestando a la pregunta que tú me hacías, nos encontramos hoy en día precisamente atendiendo a esto que se circuló entre los colegas por estas circulares que ya comentamos y que pues bueno, integran lo que ha sido preparado pues analizando una que otra figura que ya opera en distintos estados del país, que ya ha funcionado y que está funcionando con el apoyo ahí que tenemos. La verdad, lo tengo que señalar. Hay quienes han dicho, oye, Daniel, pero nada más copiaron y pegaron. Bueno, sí, pero pues por lo menos hicimos un trabajo, ¿no? Hay que hacer las cosas y a lo mejor bien o mal, finalmente están hechas y pues a partir de ahí ir mejorando las cosas. Entonces, Ruth, contestando y en respuesta a lo que tú me señalaste, esto es lo que más o menos el contexto general, el preámbulo o los antecedentes de lo que hoy nos reúne aquí para comentar sobre estos temas. Y pues bueno, ya más adelante iremos comentando una que otra de las figuras que hemos señalado. Y agradezco aquí a todos los colegas que se han preocupado, la verdad, por apoyarnos, porque no somos el consejo nada más, digo, sí, hemos integrado, hemos participado, pero ahí la mayoría, muchos de los que están conectados, veo, nos han ayudado ahí con sus comentarios. Entonces, la verdad, agradezco desde aquí y por tanto, Ruth, te cedo la palabra y atento a lo que mis demás compañeros van a comentar. Muchas gracias. Sí, ya se acabó el tiempo, Daniel. Si nos permiten un segundo, la notaria Ruth está teniendo problemas técnicos y la voy a ingresar a la sala nuevamente. Muchas gracias. A ver si se puede, porque ya somos 100 y ya hay muchas personas que no pudieron entrar.
O Joaquín, seguimos contigo, que de hecho está dentro del programa, ¿no? Finalmente ahí, Joaquín, de acuerdo a los proyectos que hemos presentado, ahí tú vas a comentar una figura, ¿no? Entonces, adelante, Joaquín, lo que Bueno, pues reitero precisamente el compromiso que tiene el Consejo para lograr precisamente reformas al Código Civil y que nos actualicemos en estos momentos, pues, que requieren precisamente nuevas tecnologías, nuevas plataformas y nuevos actos y negocios jurídicos. Y dentro de los temas que por cuestión de tiempo posiblemente vayamos a partir esta plática en 2 sesiones para que no sea tan extensa, empezamos con el derecho de superficie. Como ustedes recordarán, el artículo 931 del Código Civil dice: todas las obras, siembras y plantaciones, así como las mejoras y reparaciones ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, en esta parte final, el artículo 931 es lo que da pie precisamente, ya sea mediante una información testimonial por construcción para acreditar el dominio pleno de las mismas, puede haber un propietario distinto a las construcciones a un propietario del terreno. En nuestro estado de Veracruz es atípico. En otros estados como Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Coahuila, ya prevén precisamente el derecho de superficie. La propuesta que hace el colegio y con la retroalimentación de todos ustedes lo definiría así. El derecho real de superficie faculta a su titular a sembrar, plantar o edificar sobre parte o la totalidad del terreno ajeno o construir por debajo de éste, sin que en ningún caso y mientras subsista tal derecho puedan confundirse ambas propiedades, ya que el terreno seguirá perteneciendo al dueño de éste y la de lo sembrado, plantado o edificado será propiedad del superficiario. Pongo a consideración de ustedes, y para empezar a detonar la plática, Daniel, Jaime, Ruth, si quieres participar, experiencias que en lo personal he tenido y que me imagino que también se replican en sus oficinas. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento para las tiendas de conveniencia, un Oxxo, un Yepas, para farmacias, incluso para negocios como las gasolineras. Por lo general son a plazos forzosos para efectos de que el arrendador eche la inversión, no se eche para atrás, y son no forzosos para el arrendatario por si el negocio no tiene frutos, no es rentable, no es viable. De tal suerte que en ese plazo forzoso, y por lo general así se conviene, el constructor, en razón de ese derecho de superficie atípico para el estado de Veracruz, invierte grandes cantidades de dinero y esos bienes al término del contrato pasan al patrimonio del arrendador propietario del suelo. Tengo otro caso muy interesante, donde hay 3 copropietarios que adquieren por herencia de su finado padre un terreno. Sobre ese terreno, precisamente lo rentan de manera parcial a un gasolinero. Él levanta una gasolinera y no nada más eso, sino también locales comerciales para renta, también para servicios de conveniencia, etc. Resulta que en el tiempo, uno de los copropietarios le quiere vender su parte indivisa a los otros copropietarios. Parece sencillo, pero a la vez no, porque obviamente hay una tramitología administrativa en el departamento de catastro, y sobre todo, al carecer del derecho de superficie tipificado en el estado de Veracruz, lo cierto es que al momento de enajenar esa tercera parte indivisa y tener una cédula catastral que refleja los valores comerciales de las instalaciones de la gasolinera y de los locales comerciales, pues obviamente abulta para efectos del traslado de dominio y para efectos del IVA también, que se podría aplicar sobre algo que no se va a enajenar. Por supuesto que el constructor o arrendatario o empresario tiene todo el derecho de deducir esas construcciones, esas mejoras en su contabilidad. Qué mejor que teniendo el derecho de superficie perfectamente reglamentado, tenga el soporte jurídico precisamente para hacerle frente a cualquier auditoría, a cualquier aclaración frente a Hacienda. La constitución del derecho de superficie deberá constar en escritura ante notario y para surtir efectos contra terceros deberá inscribirse en el registro público de la propiedad. Esto quiere decir que el derecho de superficie
no debería admitirse en un documento privado ni tampoco ratificada las firmas ante notario público. Debe ser en escritura pública y que se inscriba para que tenga efectos erga omnes. El propietario de un edificio o una plantación existente en terreno suyo puede enajenarlo separadamente de la propiedad del suelo, convirtiéndose así el adquirente de dicho edificio o plantación en el titular del derecho real de superficie. Les pongo otro caso que también me ha pasado. Una empresa es propietaria tanto del terreno como de la negociación mercantil que implican las construcciones e instalaciones especiales, lo que se les ocurra. De tal suerte que la familia o el propietario o el accionista de la empresa tiene que esperar a la terminación del ejercicio fiscal para ver si hay remanentes distribuibles y obviamente al momento de pagar o recibir más bien el accionista su haber, su dividendo, tendrá que también pagar una contribución fiscal. Si el accionista, si el socio requiere para su manutención hacer adelantos por concepto de dividendos, también hay impactos fiscales importantes. Se han acercado conmigo y se han formalizado ventas donde la persona moral le vende exclusivamente el suelo al socio, accionista o a la familia, de tal suerte que esta persona dueña del suelo, del terreno, le renta precisamente a la persona moral tiene derecho a deducir el concepto de renta por el arrendamiento y le llega el dinero precisamente al propietario en concepto de renta y puede incluso hacer válida lo que llamamos coloquialmente la deducción ciega, de tal suerte que hay un beneficio fiscal precisamente con esa estrategia completamente lícito y resolvemos el problema de la manutención del socio y obviamente con un menor impacto fiscal. Joaquín, no me dicen si, que creo que no te escuchan. Colegas, ¿Sí escuchan a Joaquín? Sí. Sí se escucha, pero es que llegó un mensaje ahí. Antes de seguirle, Daniel, Jaime, no sé si les ha pasado en sus oficinas situaciones similares o quisieran complementar lo que estoy comentando sobre el derecho de superficie. Licenciado Jaime, le cedo el susto de la voz. No, licenciado, no tengo operaciones como las tuyas, desgraciadamente. Sí, es muy usual este tema que se nos pueda presentar, sobre todo hay ocasiones en las cuales las partes quieren hacer ese desmembramiento y hacer operaciones solamente por la construcción del terreno, ¿no? Entonces se nos viene o se nos puede venir un problema al momento de pagar impuestos, de una cédula catastral, etcétera, etcétera. Creo que sería muy valioso ya regular esta figura de una vez. Sí. Coincido contigo, Jaime, y Joaquín, déjame comentarte que en el tema de lo de las tiendas de conveniencia, para no incurrir en publicidad, no vamos a decir el nombre, pero es donde precisamente se observa este tipo de derecho de superficie. Y también en el tema de la venta de copropiedad del suelo, por supuesto, y es una situación que no está regulada, genera ciertas complicaciones en la práctica y entendimiento, lo tengo que decir también para el tema registral y hasta catastral. Entonces, coincido con Jaime en el sentido de que es algo que tiene que regularse, y no solamente conmigo, lo he platicado con otros colegas que me han hecho saber estas inquietudes y esta problemática ante la que se encuentran, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a complicarlo un poquito y también voy a poner a consideración sus opiniones. Vamos a suponer que la constitución del derecho real de superficie, que by the way es un acto vulnerable y es objeto de aviso, per se tenga precisamente o puede ser objeto de una contraprestación, independientemente de lo que se construya arriba, ¿no? Vamos a suponer una casa, un local comercial, un edificio. El derecho real de superficie es objeto de enajenación. También puede ser materia de una más de herencia. Puede ser también un legado para constituir precisamente un derecho de superficie para precisamente con los frutos se le otorgue eso a un legatario. La pregunta es, en caso de que se haya constituido ese derecho real con una contraprestación definida, pues por supuesto que también detona impuestos sobre la renta por enajenación de bienes y también podría detonar IVA en cuanto a las
construcciones destinadas a que no sean de uso habitacional. ¿Sí me explico? Entonces, es algo muy chistoso porque tenemos un doble valor. Lo que significa per se, de manera intangible, el derecho de superficie, como la enajenación de lo que existe arriba de ese terreno. ¿Qué opinan? Precisamente el derecho a superficie, lo que hace, Joaquín, es hacer esa división entre el suelo y lo construido. Y entonces suelo y construcción, pues desde luego quedarán cada uno sujeto a las reglas correspondientes, ¿no? Entonces no voy a pagar el IVA por el suelo cuando no realizo ninguna operación, y en el caso de la enajenación de la construcción que no sea habitacional, pues desde luego que tendré que pagar el IVA correspondiente, ¿no? Por eso digo que, y eso es un tema que no es conmigo, sino que lo he platicado con otros colegas, así que coincido en ese tema, que me parece que sí es importante. Aunque ha habido voces, déjame decirte, Joaquín, que refieren que el derecho de superficie, legalizarlo o formalizarlo en algún código, alguna disposición, implicaría una cuestión hasta de fraude fiscal. Así lo han señalado, ¿eh? Situación con la cual yo no estoy de acuerdo. Y bueno, y por último, para no generar más tiempo, porque es amplio el tema, los temas. Y hablabas de mí, licenciado Joaquín. No, déjame mis 5 minutos de fama, ¿no? Hay legislaciones estatales que prevé que el derecho de superficie debe constituirse un plazo o que puede ser por tiempo indeterminado. En mi entender, y como se va a presentar la reforma en el estado de Veracruz, y salvo la mejor opinión de ustedes y de la audiencia, debe ser siempre por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque precisamente ese plazo va a ser la garantía, obviamente, del inversionista y que adquiera el derecho de superficie de lo que le está inyectando en construcciones, en sembrados o plantados. Va a haber un retorno en razón de una viabilidad de negocio. No sé si me explique. Si son por tiempo indeterminado y se queda la facultad por parte del dueño de la finca o del terreno, precisamente la terminación anticipada, o más bien la terminación cuando él guste, pues obviamente no habrá un esquema de garantías en favor del inversionista de lo que le está inyectando al negocio. No sé si concuerden conmigo, y se inclinen por la indeterminación en dado caso. Ya, licenciado Jaime, te toca. Sí, de acuerdo contigo, Joaquín, y otra parte importante es que siempre pensamos en edificaciones sobre el suelo, y en este caso también podemos pensar en edificaciones bajo el suelo, ¿no? Es correcto, podrían ser de los cimientos. De hecho, tengo un proyecto donde se está construyendo una torre de varios pisos, y esta torre tiene 95 pilas de 25 metros de longitud subterráneas para anclar precisamente el peso en razón del peso estructural de esa infraestructura, ¿no? De esa estructura. Pues es cuanto, como dicen en el Congreso, Ruth. Muy bien. Por favor, claro que sí, hay que también seguir poniendo orden de este lado. Gracias, Daniel. No te pude escuchar en ese momento. Joaquín también. Gracias. Y continuamos ahora con Jaime. Él nos va a hablar acerca de la posible reforma de la tutela cautelar. Jaime, por favor. Gracias, Ruth. Antes que nada, ¿me oyen bien? Jaime. ¿Sí? Estamos bien. ¿Me ven? ¿Me oyen? Escucho. Sí. No, él no tiene imagen. No, tengo una imagen. A ver. La imagen está arriba, la mía. Bueno, a mí en lo particular tengo un sesgo de preferencia respecto a esta reforma. ¿Por qué tengo un sesgo de preferencia? Porque me gusta. Entonces, le encuentro muy pocos puntos vulnerables. La encuentro bastante sólida y bastante útil y necesaria. Y quisiera que ustedes, voy a hacer un ejercicio ahora sí como dicen, de imaginación, y quisiera que se pusieran en el lugar de este ejercicio, en su situación actual, con su familia actual, y ahí les va. Imagínense que ya pasamos este trance de esta contingencia y nos disponemos a salir de vacaciones. Vamos manejando nuestro carro y sufrimos un accidente. Un accidente que, si bien es
si bien no es fatal, sí nos genera un daño permanente para que ya no podamos gobernarnos por nosotros mismos. Piensen un momento. De acuerdo con nuestro Código Civil, tendría que decretarse un estado de interdicción, obviamente comprobado ante un juez, y se tendría que nombrar un tutor. En mi caso muy particular, que estoy casado, mi esposa sería mi tutriz, de forma forzosa. No tengo posibilidad de escoger si quiero que sea una de mis hijas, si quiero que sea mi padre, si quiero que sea mi madre. Tiene que ser forzosamente mi esposa. ¿Por qué? Porque el Código Civil así lo establece, así de sencillo. En el caso de los padres o las madres que sean viudas, pues entonces entra la tutela forzosa de parte de los hijos. Y ahí hay ciertas reglas para establecer qué hijos serían los tutores, en este caso del padre o de la madre. Y yo hago la pregunta, ¿por qué no podemos tener la posibilidad de forma voluntaria de escoger a nuestro tutor? Es decir, la tutela cautelar, precisamente la incorporación de esta figura al Código Civil, lo que viene a hacer es regular esa situación y en una primera instancia que podamos decidir la persona que nos va a cuidar a nosotros y aparte que va a administrar nuestros bienes. ¿Por qué no? ¿Por qué basarnos simplemente en una coerción de lo que nos dice la ley? Entonces es un punto a mí en lo particular que me gusta mucho, que podamos decidir el nombre de la persona y en su caso los sustitutos. No sé, en estos momentos yo probablemente elegiría a mi esposa, pero en 15 años pues probablemente sería alguna de mis hijas, ¿no? O alguna otra persona. Puede suceder. Claro. Ok. Quise que se fijaran en este ejemplo situacional para que vieran la importancia del tema. Como tenemos hoy las cosas, digamos que pudiéramos pensar en dos vías, o digamos que algunas legislaciones en dos vías han resuelto este problema. La primera de ellas es la llamada o los llamados poderes para la propia incapacidad. No sé si recuerdan ustedes que por el año, sobre todo los que ya no sean tan jóvenes, que en el año 97 estuvo muy de moda lo que eran las disposiciones para la propia incapacidad en el tema de los congresos internacionales, en el 97, 99. Y si ustedes revisan, por ejemplo, la legislación de Quebec, en Canadá, se van a encontrar que existe una figura que es el poder precisamente para efectos de una incapacidad. Es decir, yo otorgo un poder en favor de mi padre, por ejemplo, para que en caso de que llegue a caer en una incapacidad, realice determinadas cuestiones o me cuide de determinada forma. Me gusta la solución, pero siento que es una solución que no llega a tener un calado tal como sería modificar e incorporar la tutela cautelar. ¿Por qué? Porque de entrada recuerden ustedes que un poder o un mandato más bien, en el caso de Veracruz, termina cuando hay un estado de interdicción. Entonces ahí tendríamos una limitante en la cual tendríamos que modificar también ese artículo. Creo que tiene más fondo y tiene más alcance el hecho de que podamos incorporar esta figura de la tutela cautelar para que entonces podamos decidir no solamente quién, que esa es una parte muy importante, sino qué es lo que puede hacer esa persona respecto de nuestra persona y respecto de nuestros bienes. Puede ser que yo en ese documento en el cual otorgue la tutela cautelar diga que no quiero que por ningún caso y por ningún motivo se me traslada a vivir a un determinado lugar. Puedo fijar la remuneración que va a tener el tutor. Puedo fijar qué es lo que quiero que se hagan con mis bienes. Si quiero que se vendan y que con el producto de la venta se formule o se constituya un fideicomiso para que ese fideicomiso, el producto que se obtenga, sirva precisamente para mi manutención o para mi salud. Es decir, con la reforma como la tenemos, digamos que vista, si ustedes se fijan, es una regulación breve, pero que da espacio para mucho. Da espacio para hacer grandes cosas en este tema
Les comentaba que a mí en lo particular me gusta. Ya hay otras entidades que lo tienen, como es el caso de Ciudad de México. Y pudiera suceder algo parecido a lo que tenemos en el mes del testamento. Pudiéramos, por el alcance social que tiene la figura de la tutela cautelar, establecer incluso, ¿qué les gusta? Si el mes del testamento es en septiembre, en el mes de abril pudiéramos tener un mes. Me gusta en lo particular, es una figura con la cual me sentiría muy contento de que pudiera incorporarse y bueno, creo que el beneficio social también puede ser muy grande. No sé si tengan algún comentario, Joaquín, Daniel, Ruth. Si me permites, tengo una pregunta. Como bien lo indicas, la tutela cautelar, mediante un instrumento público, puedes determinar en el futuro la suerte de tu persona y de tus bienes. Y como bien dijiste, por ejemplo, Jaime, puedes dar una instrucción de que al momento en que incurre en incapacidad, independientemente del tutor que me va a representar y administrar mis bienes, se venda o se rente, se enajene, incluso a título gratuito o oneroso, determinado bien, por el fin o circunstancia que se le ocurra precisamente a quien solicite esa tutela cautelar. La pregunta es, ¿habría que modificar entonces el Código Civil y tal vez el Código de Procedimientos Civiles en el entendido de que se necesita autorización judicial para enajenar bienes de incapacitados? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto no se reforma o no se ajusta, si el juez tiene un criterio distinto a la intención de quien formuló su tutela cautelar? ¿Qué opinas? Yo creo que debiera reformarse para un tema de mayor claridad, pero creo que las instrucciones, en este caso del propio otorgante del instrumento, deberán ser suficientes. Ahora, precisamente para evitar malas interpretaciones, sí sugeriría que también se reformara ese tema, para hacer una excepción en el caso de la tutela de los incapacitados. Oye, lo que comenta Joaquín es un tema sumamente importante y sí, desde luego no hay que perder de vista otros temas, ¿no? Y creo que lo hemos platicado Joaquín, Jaime y los demás miembros del Consejo, lo relativo también ahora a lo del juicio de interdicción que la Corte ha declarado o que dice que es inconstitucional, ¿no? Que porque no se cumple con el debido proceso y que no puede ser tan tajante en protección de la persona el declararlo incapaz, sino que debe ser una cuestión gradual. De hecho, recientemente tú, Jaime, mandaste el boletín en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que también debemos atender, y que fue parte de lo que comentamos, que en esta época han ido cambios o avances muy drásticos en temas relacionados con la persona. Pues me parece que también la calidad, que es el concepto que se está ocupando, precisamente relacionado con el tema de la situación catalogada como inconstitucional del juicio de interdicción. Sobre eso, Jaime, ¿cómo ves? Fíjate, Daniel, que hay un tratado internacional del cual México forma parte y yo lo que leí al respecto es lo que yo creo que tienen que hacer es los jueces incorporar, al momento que incorporen o de que emitan su sentencia, deben de efectivamente tomar en cuenta de que ya pudiera darse el caso de que no haya una incapacidad total, sino graduar precisamente cuál es la capacidad o la incapacidad y que determinados actos sí los pudiera realizar la persona tomando en cuenta su opinión, ¿no? A lo mejor podemos pensar que no pueda tener una capacidad completa para efectos de decidir un precio de una venta o, qué sé yo, algún tema en cuanto a la administración de su patrimonio, una inversión, pero perfectamente creo que la persona incluso pudiera decir, yo no quiero cambiarme de casa, no quiero que me lleven a otro lugar, quiero quedarme aquí. Entonces, creo que en ese tipo de situaciones ya hay que empezar a tomar, o hay que tomar el parecer de las personas, ¿no? Y que sí no sea de forma total o no sea de una forma, una incapacidad total, sino que se pueda graduar, ¿no? Perfecto. Bien, pues muchas gracias, Jaime. Gracias por tu intervención.
Le vamos a pedir entonces ahora a Daniel si nos puedes hablar sobre la otra reforma que se refiere al divorcio voluntario. Correcto, Ruth, muchas gracias. Bueno, pues todos sabemos que en materia del notario, o relación al notario, hoy en día pues se han creado una serie de opiniones, de conceptos, de ideologías en hablar de la figura del notario desde el punto de vista tradicional y la figura del notario desde el punto de vista moderno. Desde el punto de vista tradicional, pues es quien da fe, dador de fe, quien elabora un instrumento público y situaciones de ese tipo, que pues bueno, hoy en día, con el paso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de la sociedad e inclusive del mismo Estado, la figura tradicional del notario ha evolucionado. Ha evolucionado para bien, para seguridad, para certeza, para temas de confianza, para toda la colectividad. Entonces, eso ha tornado ahora que ya se hable de la teoría moderna del notariado. Y al hablar de la teoría moderna del notariado ya no implica solamente verlo como el dador de fe y el que redacta y el que hace el instrumento público para efectos de acreditar lo que en él se consigna y con la eficacia correspondiente. El notario hoy en día, como sabemos, ha tomado otra perspectiva. Es coadyuvante de la Hacienda, es coadyuvante de las autoridades, es coadyuvante en el sentido de lavado de dinero y otras cuestiones más aún que pues bueno, todos conocemos porque hemos sido hoy en día partícipes. Hay colegas que se quejan que hoy es que cada día nos ponen más obligaciones, hoy es que cada día tenemos más responsabilidades. Bueno, pues es parte de la evolución de la función, es parte de la evolución del notariado. Y el notariado no puede ser indiferente a las exigencias nuevas que la sociedad y el Estado pide. Y finalmente me parece que todos aquellos que pasamos por un examen de oposición y que hoy en día ocupamos la titular de oficina, estamos capacitados para eso y para mucho más. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, finalmente el notario hoy en día, entre otros temas, ha sido catalogado como un agente, un operador jurídico modernizador de la justicia. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, porque ha tomado un ámbito que originalmente pues estaba nada más otorgado a la cuestión judicial. Y estoy hablando propiamente de que al notario se le han dado facultades, atribuciones que tienen que ver con cuestiones de jurisdicción voluntaria, que finalmente, pues bueno, hoy en día en Veracruz no es un tema novedoso porque sabemos que existe un código de procedimientos civiles que faculta al notario a realizar una serie de diligencias. Dime. Estamos de acuerdo que finalmente el notario se incorpora, ¿no? Bueno. Independientemente de eso, de la ley del notariado, el código civil, la misma ley del Poder Judicial dice que los notarios son coadyuvantes en la administración de justicia. Está claro en la ley del Poder Judicial. Y el notario no puede negar sus orígenes. Si revisamos nuestra primera ley del notariado en el Estado, vamos a encontrar que tenía funciones que iban vinculadas a los temas de juzgado, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de nuestra misma esencia y naturaleza que, vamos a llamarle así, fue relegada y hoy en día se ha ido incorporando. Desde mi perspectiva, no para mal, sino para bien. ¿Por qué? Porque eso significa que la confianza finalmente pues ha ido acrecentándose aún más. ¿Y a qué voy con esto? El divorcio voluntario no es una figura que estemos inventando como propuesta de hilo negro aquí de incorporado al Código Civil. Es una propuesta que deviene de aplicaciones prácticas objetivas que se realizan en otras entidades del país y en otras latitudes de nuestro mundo, ¿no? En España, por ejemplo. Y pues bueno, ha sido un tema pues muy recurrido, es un tema muy práctico que ha ayudado a la misma sociedad a buscar otra solución adyacente al tema judicial. ¿Por qué? Por la rapidez, por la confianza, por el servicio, por la atención. Y eso no es mal hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una función propia, exclusiva, que es la función jurisdiccional. Y entonces el tema de la función de jurisdicción voluntaria, que es la que nosotros estamos inmersos, pues hay juzgadores, y así los he leído temas del Poder Judicial que dicen que, pues bueno, eso hasta cierto punto les satura a los juzgados cuando tienen que enfocarse a su función propia de dirimir controversias. Entonces esto, pues bueno, la función del notario, repito, ha sido para bien en el sentido
de su esfera se amplía al tema de resolver cuestiones que originalmente estaban en el ámbito judicial. Y es así, Ruth, Jaime, Joaquín, como lo hemos comentado, que llegamos a esta propuesta del tema del divorcio ante notario, que podemos revisar otras legislaciones civiles y pues bueno, finalmente la tienen contemplada. Nosotros, ¿qué proponemos? Bueno, son simplemente 6 artículos, ahí en el paquete que les enviamos o en el archivo que les hicimos llegar, son 6 artículos del 665 bis, perdón, al 665 séptimos, que contemplan precisamente cómo llevar a cabo el divorcio ante notario. Son 2 momentos. Una primera solicitud donde se levanta una escritura, en donde van a acudir precisamente los interesados en divorciarse. Se tiene que hacer la solicitud como tal, se tiene finalmente que presentar una serie de documentos, de requisitos, y pasado un tiempo se hace una declaratoria, 15 días, un segundo instrumento por parte del notario. Si ustedes revisan finalmente el texto que nosotros estamos proponiendo, pues bueno, está muy enfocado al tema precisamente pues muy local, al tema del Estado de Veracruz. Tenemos que haber contraído matrimonio en el Estado, no tener hijos menores de edad, y desde luego que no haya controversia, ¿no? Aquellos cónyuges que asistan a la oficina notarial con la intención precisamente de divorciarse, pues deben hacerlo voluntariamente y cumpliendo, que no tengan hijos menores de edad, que estén de acuerdo, que se sometan, por decirlo así, a la cuestión de jurisdicción voluntaria ante el notario y que tengan su domicilio en el Estado de Veracruz. Y otra de las características es acreditar, desde luego, que la mujer no esté embarazada. Y esto, bueno, hay que referirlo, señalarlo, por la presunción que existe finalmente de que pues, el producto sería de todavía su entonces esposo, ¿no? En el caso de que hubiera sociedad conyugal, pues es importante, y aquí viene nuestra asesoría importante, que es también ayudarlos a la confección del acuerdo o del instrumento relativo a la disolución de la sociedad conyugal. Y se equipara este segundo instrumento, este segundo momento ante el notario a una resolución que emite un juez para efectos de disolución del vínculo matrimonial. Realmente es un tema pues muy práctico, es un tema, digámosle que muy sencillo, muy rápido, y es un tema que ayuda finalmente a despresurizar, que es la palabra que se ocupa, el tema de los juzgados, ¿no? Desde luego lo importante es que no haya contienda. No faltan aquellas voces que emitan opiniones en contrarias, ¿no? Una va a decir, oye, es que ¿cómo es posible que ante notario se lleve a cabo la disolución? Porque con eso se desnaturaliza la figura del divorcio. No se desnaturaliza porque finalmente el notario pues es un operador jurídico, está capacitado para esas cuestiones y no habiendo controversia, está con la encomienda desde luego de analizar lo mejor para las dos partes, y es aquí donde interviene su calidad de asesor jurídico, ¿no? Ese es un punto. Y el otro hay quien dice, oye Daniel, pero ¿por qué regularlo en un código civil si se trata de un proceso, ¿no? Por ahí un colega me decía, oye, Daniel, tiene que ir regulado en el Código de Procedimientos Civiles, o tiene que ir regulado en la ley del notariado, o hay quien dice, la verdad, y que yo soy de esa teoría, perdón, de esa ideología, hay quien dice, hay que crear una ley de jurisdicción voluntaria notarial. Bueno, hay razón en todo lo que dicen, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, probablemente el lugar ideal sea el Código de Procedimientos Civiles, pero no olvidemos el tema del 2007 de la reforma constitucional, de que, pues bueno, ya se va a crear un código procedimental único en todo el país en materia civil y familiar, y desde luego irán incluidas las cuestiones de divorcio. La misma reforma decía que 180 días debía de emitirse ese código único, y pues bueno, ya transcurrieron en exceso y no se ha creado este código. Entonces, pues bueno, finalmente ahorita tenemos esta opción. Claro que hay posibilidad de incorporar a la ley del notariado, claro que hay posibilidad de crear una ley propia de jurisdicción voluntaria notarial. Sin embargo, esta es la oportunidad que tenemos, como ya lo dijimos en el preámbulo, en los antecedentes, y me parece que es una buena opción para ello. Entonces, Joaquín, Jaime, conforme lo que hemos platicado, a mí en lo personal ya me ha sucedido que hay personas que me han dicho, oye, licenciados, que yo sé que los notarios ya pueden divorciar. Y pues bueno, cuando les pregunto a ellos, me dicen, sí, es que checamos un artículo y ya veo el artículo y pues es en España, por ejemplo, ¿no? O es en el Estado de México. Ya han venido ante mí
a precisamente solicitarme eso. Le digo, no, espérame, estamos apenas trabajando, aguántame, te doy la primicia de que ya viene. Joaquín, Jaime, no sé qué hace su experiencia en ese tema. Yo tengo un comentario, en el sentido que nosotros como notarios públicos tenemos una vocación de guardar siempre el equilibrio entre las contraprestaciones. De alguna manera, pues nos volvemos una especie como de consejeros precisamente de nuestros clientes. Nuestros clientes nos dan precisamente la confianza y abren sus sentimientos al margen también de sus negocios jurídicos. En lo único que no estoy de acuerdo, Daniel, son los falsos proteccionismos. No estoy de acuerdo en hacerlo en dos momentos, porque al parecer viene la solicitud precisamente de la declaración del divorcio, extinguir ya el matrimonio, misma que se tiene que ratificar dentro de los 15 días siguientes, perdón, dentro de 15 días naturales siguientes. Lo cierto es que yo creo que hoy en día esas situaciones ya deben estar superadas. Lo vemos, por ejemplo, en la ley agraria, los falsos proteccionismos hacia el ejidatario, que tiene que ver un avalúo, que tiene que haber ciertos derechos, etcétera, que proteger. Lo vemos por el falso proteccionismo de la soberanía nacional con la zona restringida. Y no sé qué opinen ustedes, pero cuando vienen los clientes en materia de divorcio, en este caso, yo creo que ya es una situación no de arranque, sino es una situación ya pensada. Y el mismo proceso, máxime, si va a haber una liquidación de sociedad conyugal, pues hay que presentar primeros avisos preventivos, y no es de que los escuchemos en la mañana para firmar en la tarde. ¿Me explico? ¿Por qué ese falso proteccionismo? Entiendo que la familia y en ello el matrimonio es una célula de la sociedad, pero yo trataría de impulsar esta reforma en un solo momento. No sé qué opinen ustedes. Jaime, ¿nos escucha? Bueno, lo que nos escucha, inició Jaime, porque creo que no nos escucha. Fíjate, Joaquín, que es cierto lo que señalas. De hecho, ya me han mandado comentarios algunos colegas del Estado en ese sentido, en la misma línea que tú me refieres, y sí, omití comentarlo, ¿no? Que era otro de los puntos de oposición que había a este presentado. En el sentido, tú lo señalas de una manera romántica, como es tu costumbre, de decirlo en los falsos proteccionismos, ¿no? Es cierto, aquí dicen que, pues bueno, finalmente ya desde el punto de vista legal, si ya van, como tú lo refieres, ya van pensados, ya decidieron, ¿sabes qué? Pues ya está, como que para qué nos vamos a dos momentos. Es cierto, ¿no? Por eso decía que esto, los comentarios de los colegas, los análisis que han hecho pues otros estudiosos y lo que estamos viviendo ahora, pues nos ha llevado precisamente a tratar de reorientar lo que se ha presentado. Y la verdad, coincido contigo, es un tema que tenemos nuevamente que analizar y verificar que resumirlo de dos momentos a uno solo. Y es más, yo creo que hasta cuestiones prácticas, en un solo instante notarial, pues nos evitamos lo que a veces precisamente la gente va o quiere evitarse ante un juzgado, ¿no? Las vueltas y las vueltas y las idas, y como ellos le llaman. Entonces, coincido contigo, vamos a tomar nota de ello y hacerlo allá. Ojalá que Jaime ya nos escuche. Daniel, yo quisiera aquí comentar algo. Sí, Ruth. Entonces, sí. Se escucha bien, eso espero. Oigo un eco por ahí. Pero bueno, fíjense bien, mi comentario va en el sentido, ¿sí se escucha? Sí, mi comentario va en el sentido de precisamente esa asesoría que damos nosotros, como lo dijo Joaquín, que los clientes pues sienten una cercanía y que ellos desean hablar de todos sus problemas, por decir así. Es importante que demos continuidad a lo que es la liquidación de la sociedad conyugal, que precisamente esa facultad ya la tenemos. Entonces, muchas veces las personas se divorciaban, se habían casado por sociedad conyugal, se divorciaban, pero no llegaban a la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, con nosotros, pues seguiríamos dando una asesoría completa y se daría todo, pues ya su patrimonio ya estaría como debería de estar liquidado. Ese sería mi comentario. Gracias, Ruth. Coincidimos en ese tema y pues sí, como lo decía, no es parte de nuestra obligación la asesoría jurídica en todos los ámbitos. Jaime, ¿se perdió o ahí está o se fue al... No, aquí estoy. Ah, ya. ¿Me oyen? Sí. Aquí estamos. Yo difiero un poco de ustedes dos. Concuerdo con el tema
falsos proteccionismos. No me gustan y creo que debemos tener una sociedad más sofisticada en ese sentido y no buscar, no proteger esas vulnerabilidades. Pero creo que sí es importante que haya un espacio de pensamiento. Ya de por sí el hecho de que presenten ese escrito, esa promoción de divorcio ya es un proceso pensado, como lo dice Joaquín. Pero ya creo que el hecho de tener los documentos todavía puede dar espacio a unos días de reflexión para ir precisamente a ratificar su voluntad. A mí en lo particular no creo que es un falso proteccionismo. De acuerdo, cada quien, licenciado, respetable. Bueno, seguimos con otros temas. Tengo otro argumento, bien. No sé si me den oportunidad. Gracias. Sí, por favor. En la de reforma, como se redactó, y si lo pueden revisar, se hace la solicitud de la declaración de divorcio, se liquida la sociedad conyugal si es el caso, se ratifica a los 15 días, y por ahí dice un articulito de que tendrá la fuerza de cosa juzgada por órgano jurisdiccional y se remitirá dentro de los 15 días siguientes al registro civil para que hagan las anotaciones correspondientes. Pero por ahí dice que en caso de controversia será juez competente el que resuelva lo conducente. Y ahí donde para mí hay una contradicción, porque si ya cubrió de manera perfecta los elementos que el Código Civil y el procedimiento establece y le da la categoría de cosa juzgada, ¿qué controversia podría haber para no lograr la inscripción en el registro civil, que es un asunto meramente administrativo? Siento que le quitaría la fuerza y el espíritu de lo que estamos haciendo nosotros. No sé qué opinan. De acuerdo, licenciado. No digo más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos, por favor, con el siguiente tema, viéndolo ahora. Joaquín, precisamente, si nos puedes hablar acerca de los pros y los contras de la vigencia de los poderes. Bueno, la relación entre el poderante y el apoderado se entiende que es intuite persona, es decir, se basa en la confianza y en el conocimiento de que el apoderado es una persona. Tratará de administrar, defender y conservar el patrimonio del poderante, velando en todo momento por sus intereses. No cabe duda que vivimos en un entorno cambiante, donde la circunstancia económica, social y de confianza concluido obviamente su plan. De ahí la sugestión de la temporalidad a 5 años, que es un término para nosotros razonable. Y pongo a consideración aquí a los escuchas 3 casos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los poderes irrevocables, donde debe de haber un negocio jurídico paralelo y preexistente, cuya subsistencia necesite la existencia de este? Para mí, va para adelante, porque terminaría con la simulación de los actos jurídicos, por ejemplo, los actos o poderes irrevocables en materia inmobiliaria, incluso de acciones en materia societaria. No sé qué opinan. Una excepción, yo no lo vería como una parte de la regla, porque es una excepción precisamente al poderes, los poderes irrevocables. Después vemos que solo va, entonces eso desde en los códigos le hablamos al compañero
para que el mensaje en otra plataforma nos indique si ese poder consultado en el protocolo no hay una anotación de limitación, de suspensión. Y como lo previene también el Código Civil, una de las formas para terminar ese poder o ese mandato es con la muerte del poderrante o su incapacidad. En lo personal, que si tenemos un plazo máximo de 5 años, minimizamos ese riesgo, porque en lo personal me han presentado que fueron hechos hace 20 o 30 años. Y la verdad es que yo niego a hacer esas operaciones, porque no me consta si el poderrante vive o de alguna manera no sufre algún tipo de actividad. Recibía precisamente una pensión del gobierno alemán y todos los años de manera religiosa, en la primera semana del año, en enero, me pedía una fe de vida. Se me ocurrió hacer una información testimonial para acreditar ciertos hechos, donde 3 testigos pues, identificaban a la persona con el nombre y características de lo que requería el gobierno alemán y lo mandábamos como prueba de vida. Nosotros no tenemos la cultura precisamente de solicitarle al ejercicio del poder, sino es una prueba de vida, es una manifestación bajo protesta de libertad. Dándole ese plazo, insisto, yo creo que aminoramos el riesgo. De acuerdo, no objeción. Bueno, muy bien, gracias. Ya. Entonces, por favor, continuamos con Jaime. Jaime, si nos puedes comentar acerca de los avisos preventivos. Bueno, la otra propuesta, Ruth, es muy sencilla y la resumimos yo creo que en 15 segundos. La idea es dar una mayor vigencia a la caducidad de los avisos preventivos. En el caso del primer aviso preventivo, 60 días, y en el caso del segundo aviso preventivo, 120 días. Hemos visto, sobre todo en el caso del segundo aviso preventivo, una vez firmada nuestra operación, cómo puede llegar a haber un congestionamiento en catastros, en pagos en tesorería, que nos impiden pagar los impuestos de forma oportuna o rápida para inscribir el testimonio correspondiente, y ahí tenemos un riesgo en concreto en caso de que se venza nuestra prelación, ¿no? Entonces la idea es precisamente aumentar el plazo. Muy bien, ¿algún comentario de los compañeros? Pues yo a favor, la verdad es un tema que sí es necesario por muchos factores que en la cuestión práctica muchas veces no depende del notario y eso dificulta el tema. A mí me ha sucedido, se me lo han referido. Gracias. Muy bien, pues vamos a proceder a irnos al chat de esta plataforma Zoom y empezaré preguntándole si por favor nos pueden apoyar con el micrófono del licenciado Eduardo Panes. Si usted gusta, por favor, hacer algún comentario. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitar a los del Consejo, las propuestas que están haciendo para lo que es reformas al Código Civil. Tuve oportunidad de leer, es un trabajo muy bien hecho y la verdad les quiero felicitar a todos. En relación al comentario, finalmente, Joaquín, quiero contestarle su pregunta. Es que tiene, efectivamente, como bien dijo Joaquín, sí hay repercusiones fiscales, y ahí vale la pena recordar lo que está regla 2.7.123,